Qué bueno es Dios con nosotros, cuánto amor y cuánta paciencia nos tiene, nos va encauzando, nos va dirigiendo, nos va abrazando, nos va amando. Pues amados, el día de hoy vamos a entrar en un tema que es mucho más práctico que teórico. Es decir, podemos a partir de esta enseñanza que vamos a estar estudiando, ponerlo en práctica de manera inmediata, ¿de acuerdo? No es algo que tengamos que estar mucho tiempo procesando, sino que se trata de un tema que podemos aterrizar a nuestra vida diaria de manera muy rápida, de manera muy pronta, si alcanzamos a entender y comprender los principios que nos trata de enfatizar la Escritura. Les invito a que juntos abramos la Biblia en el libro a los Romanos, en el capítulo número 12. Romanos capítulo número 12, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo es alguien que apela mucho a el uso de nuestras capacidades como seres humanos, es alguien que apela al razonamiento, que apela a los argumentos, que apela a tratar de explicarnos de tal manera que tanto se entiende intelectualmente como podamos entenderlo de manera práctica. Y dentro de esta manera de tratar de transmitirnos las verdades de Dios, el apóstol nos dice en el versículo 1 del capítulo 12, así que hermanos, se está dirigiendo a personas creyentes, a personas que han sido compradas por la sangre de Cristo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, es un llamado a través de apelar a la misericordia de Dios. Es decir, que tengamos en cuenta que es un acto de misericordia divina, de misericordia de Dios, lo que está a punto de querernos hacer mención. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio normalmente estaba muerto, ¿sí? Si acaso algunas culturas paganas hacían sacrificios de personas o de animales en vida, aquí el apóstol Pablo nos enseña a que nuestro sacrificio es estando vivos, es decir, con un estado de conciencia, no en un estado de inconsciencia como lo puede estar alguien que ha perdido la vida, ¿cierto? Así que nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio continuamente vivo, que no solamente sea momentáneo, que no solamente sea de manera parcial, sino que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, no nos está pidiendo que nos quitemos la vida, ¿verdad? Nos está pidiendo que más bien nos comprometamos con Dios, nos consagremos a Dios, de tal manera que nuestro día con día sea de alguien que tiene un sacrificio vivo a Dios, que es alguien que día con día está buscando acercarse y tener una comunión real y verdadera con Dios. Ahora, esto no es algo místico, no es algo supersticioso, se trata de algo a lo cual nos enseña la Escritura que podemos razonar. Dice aquí, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para nosotros sí es racional, para los de afuera es locura. El mensaje de la cruz dice la Escritura que es para aquellos que han caminado, que han iniciado su caminata con Cristo, y es hermoso el mensaje de la cruz. Pero para los que no están caminando, para los que se pierden, o los que van camino al infierno, dice la Escritura, es un camino de locura. Para nosotros es un camino maravilloso y es un culto racional. A nosotros las cosas de Dios nos suenan razonables, nos suenan válidos, nos suenan comprensibles. Así que necesitamos echar mano de varias cosas aquí. Número 1, que nuestra vida continua sea un sacrificio vivo a Dios.
que si estoy operando una motocicleta, que si estoy andando en el camino, que si estoy haciendo esto, que si voy en el trabajo, en el tránsito, lo que estemos haciendo, nuestro culto racional es Dios, y por lo tanto nuestras acciones físicas, por eso dice, vuestro cuerpo tiene que ser presentado, tenemos que actuar de manera congruente entre lo que hacemos, hacia donde se dirigen nuestras manos, hacia donde se dirige nuestra mirada, entre lo que hacemos y lo que creemos y lo que razonamos. Tiene que haber congruencia, ¿de acuerdo? Dios es nuestro culto racional. Luego agrega en el versículo 2, no os conforméis. Aquí la palabra es un derivado de metanoeo, que quiere decir como adaptarse, como generar metamorfosis. De hecho, es más bien parecida a la palabra metamorfosis. No nos hagamos, ¿cuál sería la expresión más adecuada? Metamorfosis, no hagamos metamorfosis, creo que sería la expresión correcta. No hagamos metamorfosis con este mundo. No nos acoplemos, no nos hagamos a la imagen de este mundo, a la imagen de este sistema, sino más bien dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento de las cosas está en proceso formativo, está en un proceso de renovación continua. Las verdades son eternas, pero nuestro cerebro va acoplándose las verdades y renovándose las verdades de Dios, pasando de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y este sí es un proceso. Aprender a hacer lo bueno sí es un proceso. Dejar de hacer lo malo es instantáneo, es radical, es caminar en santidad. Lo que sabemos que está mal se abandona, pero aprender a hacer lo bueno sí es un proceso. Por eso Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto sí es paulatino, sí es una renovación paulatina de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de entender. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando le permitimos a las Escrituras que renueve nuestro pensamiento, porque veníamos de las tinieblas, porque veníamos de nuestro adversario, de ser sujetos de todo lo que el mundo y el sistema nos está imponiendo, ahora cambia nuestro señorío. Antes nosotros éramos los dueños y a través del sistema nos hacíamos lo que nosotros queríamos. Pero ahora nuestro Señor es distinto, nuestro Rey ha cambiado y ahora Él es el que nos reeduca, Él es el que nos renueva, Él es el que transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de la renovación no es hacerte más sabio, es acercarte más a la voluntad de Dios. No es decir, yo ya sé más que ellos. No, es acercarnos más a la agradable voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. La renovación de nuestro entendimiento no es para hacernos sentir bien a nosotros, es para que conozcamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En todo esto, el escenario que usa Dios y que también trata nuestro adversario de usar es nuestro cerebro, es nuestra mente. Nuestro cuerpo responde a lo que hay aquí adentro. Jesús decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así que dependiendo de lo que hay dentro del corazón, es lo que se transmite, es lo que se habla, es lo que se enseña, es lo que se vive, es lo que se actúa hacia afuera. Entonces, si nosotros queremos caminar con Dios, conocer su agradable y perfecta voluntad, necesitamos transformarnos. Necesitamos estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Renovaos a través de nuestro entendimiento. ¿De acuerdo?
Esto es que Dios va a estar transformando nuestra manera de pensar, y esto es algo progresivo. En el momento que Dios nos perdona, somos felices, pero a partir de ahí hay un camino por andar. ¿Sí? Hay un camino de aprendizaje, hay un camino de renovación, y también hay un camino de mucha lucha a nuestra mente, en nuestra mente. Lo que antes para nosotros era normal, hacer lo malo era parte de nuestro día a día, estarse defendiendo, buscar pleito, defenderse, hacer cosas que no son propias, que no son adecuadas, hacer maldades, eso se había normalizado en nuestro pensamiento y era visto como todo mundo lo hace, así hay que vivir, hay que defenderse, no te dejes hacer esto, no lo otro, y tienes que buscar sobrevivir cada día. Esa manera de vivir, como vamos a ver en un momento más, termina con Cristo. Pero todas esas cosas que habíamos de manera habitual justificado, siguen pretendiendo, aún a pesar de nuestro nuevo nacimiento, además, aún cuando somos perdonados, siguen pretendiendo seguir controlando. Y entonces la renovación de nuestro entendimiento se vuelve fundamental para que no nos quedemos enanos en nuestra manera de pensar, sino que crezcamos y conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es importante poderlo comprender, porque muchas veces nos enfrascamos y nos condenamos y entramos en una dinámica de decir, híjole, estoy bien atorado, no puedo con esto, no puedo con aquello. Hay que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Es decir, hay que ver qué dice la Biblia, hay que atender a los mandamientos, como leíamos hace rato, el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Enfócate en ello y te va a ir bien. Te va a ir bien en el sentido que vas a caminar como Dios quiere que camines. Fíjate lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. A partir del versículo 15, por favor. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Está dando una serie de instrucciones el apóstol Pablo en su carta, y está diciéndonos, presta atención y no pagues mal con otro mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Algo que en el mundo actual se ve difícil porque siempre estamos expuestos, siempre estamos enfrentándonos a cosas diferentes, a situaciones desafiantes, siempre estamos como en un estado de guerra continua, ¿no? Y pareciera que no hay lugar para el gozo, pero sí deberíamos de buscar estar contentos con nuestra relación con Dios. Antes no la teníamos, antes no teníamos esa tranquilidad de convivir con Dios. Hoy podemos estar gozosos, hoy podemos tener un gozo inefable, como dice la Escritura, un gozo que no se puede comparar a las risas, sino más bien a un sentido de plenitud y de gratitud, de estar con Dios. Eso genera gozo. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Estas cosas son parte de la renovación de nuestro entendimiento, amados. Es decir, no solamente es, quédate con hay que renovar la mente, sí, pero ¿cómo? Aquí está la respuesta a cómo vamos a hacerle frente a los desafíos que están continuamente vapuleando nuestra mente. Uno va caminando y pareciera que todo lo que está a nuestro alrededor está mal y nos lleva a pensar y nos lleva a tener pensamientos y nos afecta y nos genera luchas, etcétera. Todo parece estar enfocado a generarnos daño, a que no caminemos con Dios. Es que este mundo está separado de Dios, vive en las tinieblas. Pero la manera en la cual tú puedes hacerle frente en esta lucha mental, en el escenario de tu mente, a las cosas que se te presentan, está aquí redactado.
Anótele. Estad siempre gozosos, no pagues mal por mal, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros, orad sin cesar. Son cosas que nos van a ayudar en esta lucha. Aquí arriba, en nuestra mente. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en algunas cosas. Dice así, ¿solo cuando te va bien? En todo. Da gracias en todo. Así estás sometiéndote a la voluntad de Dios y entonces el diablo va a huir. Porque alguien que se mantiene con gozo, alguien que está buscando en oración, alguien que no devuelve el mal con otro mal, alguien que al contrario busca hacer el bien a pesar de lo que otros puedan estar haciendo, es alguien que está venciendo en su mente todas las cosas que ha experimentado y que ha vivido para mal. Lo está derrotando, se está sometiendo a Dios. Por eso dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos es parte de la voluntad de Dios. Que oremos sin cesar es parte de la voluntad de Dios. Que no devolvamos mal con otro mal es parte de la voluntad de Dios. Estamos derrotando lo que antes era nuestra manera de reaccionar. Antes yo era reaccionario, antes era alguien que explotaba, era alguien que tenía un mal carácter, antes me tiraba al piso y esperaba que alguien hiciera algo por mí. Antes esa era la manera antigua de hacer las cosas. Hoy Dios nos da y nos abre un camino diferente. No devuelvas mal por mal, sigue siempre lo bueno unos con otros, ora sin cesar, gózate, estad siempre gozosos. Da gracias, porque esta es la buena voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Estas son herramientas para militar en nuestra milicia nueva, en nuestro nuevo rey, a favor de nuestro nuevo rey, y que nuestra cabecita se mantenga en paz. Que cuando vengan las luchas, oramos. Que cuando vengan las luchas no devolvemos mal por mal. Que si me hacen, no voy a responder de la misma manera. Y voy a dar gracias en todo. Eso vence las luchas internas, eso vence las cosas que en nuestra mente se están gestando. Pero no solo es eso. Observen qué más nos llama Dios a hacer, a buscar. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se puede apagar al Espíritu? El Espíritu es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para apagar al Espíritu? Es algo que nosotros no podríamos hacer. A menos que más bien lo que busquemos sea callar el Espíritu, que no nos influya, no permitirle que su influencia, que su buena voluntad esté ayudándonos en nuestra mente. Esto no me gustó y entonces lo apago. Y no es así. Apagar el Espíritu es simplemente silenciar. De hecho, cuando tú te vas al griego original aquí, la palabra que se puede aplicar más fácilmente es silencio, callar, más que apagar, es callar al Espíritu, que se silencie. Y eso suele pasar si estamos llenos de ingratitud, si nos dejamos llevar porque me hicieron daño en esto, porque me hicieron daño en aquello, y entonces cuando el Espíritu dice, oye, perdona, es que es bien difícil, estás apagando el Espíritu. Es que no se puede, estás apagando el Espíritu, lo estás silenciando. No lo permitas, no lo apagues, no lo silencies. Examinad, dice versículo 20, no menospreciéis las profecías. Si algo es parte de lo que nos ayuda en la renovación de nuestro entendimiento es saber lo que Dios ha prometido hacer y saber que lo ha cumplido y lo que falta por cumplir. ¿Sí? Cuando volteamos hacia atrás y vemos a Cristo crucificado, sabemos que lo había prometido antes. Si yo hubiera sido como los judíos, podría haber menospreciado las profecías y haber dicho, crucifícale. Pero a mí la Biblia me dice, no menosprecies las profecías, no las hagas a un lado, no las excluyas de tu forma de cristianismo, porque son importantes, porque te brindan esperanza, porque te ayudan en una mente que te dice, todo es material, todo es momentáneo, todo disfrútalo, porque si no, pasa tu época, pasa tu tiempo, y entonces ya no vas a poder tener estos momentos en los cuales puedes dedicarle a la carne lo que quieras. Mientras que si consideras las profecías y sabes
que Dios viene pronto, que Dios está ayudando, que Dios ha prometido que va a hacer esto y aquello, que se van a escuchar con trompetas en el cielo, y uno verdaderamente lo cree y no lo menosprecia, tenemos esperanza, nos genera fe. Y eso lucha en nuestra mente contra todo aquello que nos está diciendo, ya han pasado 2000 años. ¿Y qué ha pasado? Es que han pasado un montón de cosas en 2000 años desde que la iglesia se fundó. Porque Dios no va en el mismo sentido del tiempo que nosotros. Han pasado ya muchas cosas, se han cumplido muchas cosas. No menospreciemos las profecías. No las ignoremos. Es parte de las herramientas bíblicas para poder vencer a nuestro adversario. Nuestra mente. Examinarlo todo. Es otra de las cosas a las que Dios nos convoca. Examinarlo todo, retened lo bueno. No me está pidiendo otra cosa, solamente me dice, retén lo bueno. No me está pidiendo, oye, peléate, oye, contiende, oye, ve y haz esto. Me dice, retén lo bueno. Examina todo y retén lo bueno. Es algo que tiene que ver con el discernimiento, con la capacidad que Dios nos ha brindado por medio de su Espíritu de separar las cosas, de no mezclarlas. ¿De acuerdo? Examinarlo todo, retened lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Cualquier cosa que sea malo, abstente. No vayas en ese camino. Absteneos de toda especie de mal. Y luego termina diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ya vemos cómo se renueva el espíritu de nuestra mente. Ya vemos cómo hacerle frente a las luchas internas que tenemos. Ora, no devuelvas mal por mal. O sea, grábate estas verdades en tu cabeza y en tu corazón. Grábatelas. Hazlas vivas en tu corazón. Ponlas en práctica. Y te vas a dar cuenta que el versículo 23 se vuelve una realidad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. Esta es la mayor garantía de todo. Sí, nos pide hacer esto, pero fiel es el que nos está llamando a hacerlo. Él sí nos va a responder. Él sí nos va a ayudar. Él sí nos va a poner a salvo. Porque fiel es el que llama, el cual también lo hará. Qué garantía tan hermosa. Tú haz lo tuyo. Tú haz lo tuyo. Tú trabaja en estas cosas. Ora. No devuelvas mal por mal. Eso es lo que nos corresponde dentro de la responsabilidad humana. ¿Para qué? Para renovar el espíritu de nuestro entendimiento y que las luchas en nuestra mente las ganemos. Las logremos vencer. Si de alguna cosa puedes afianzarte en la vida práctica cristiana, afiánzate de esto. En la vida práctica. Definitivamente solo Dios salva. No vayamos a malentender las cosas. Pero estas son las cosas que Dios nos llama a hacer. Y Él es fiel y lo hará. ¿Qué va a hacer? Santificarnos, renovar el espíritu de nuestra mente. Amados, sí se puede renovar nuestra mente. Sí podemos reeducarnos, pero requerimos no devolver mal por mal. Requerimos buscar el bien, requerimos orar sin cesar. Necesitamos estar gozosos. Es parte de la vida cristiana. Ser felices es parte de la vida cristiana. Es verdad, hay momentos de persecución, pero no todo es persecución. No todo el tiempo tenemos por qué estar afligidos y poner cara de compungidos y ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, gózate en tu Señor, te está dando la vida. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Así lo prometió Él. Porque el diablo vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús ahí en el Evangelio de Juan capítulo 8, para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Y entiéndase, no quiere decir en riqueza. La palabra abundancia ahí en el griego original es calidad de vida. ¿Sí? Con una buena calidad de vida. Así que, amados, gócense. Dios los salvó.
Dios los rescató. Regocíjate. No tienes por qué estar triste. No puede estar triste, como dice el canto, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Disfruta de tu cristianismo. No entres en esos estados de contienda. No le des lugar al diablo. Métete en estas cosas. Esta es la vida práctica de nuestro caminar con Cristo. ¿Sí? Amados, sabiendo estas cosas, tenemos que decir que sí existen luchas, pero ya sabemos cómo las vamos a vencer, ¿de acuerdo? Fíjense lo que nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5. La Escritura nos está enseñando a partir de todo este capítulo, nada más vamos a leer unos cuantos versículos de aquí, pero todo el capítulo se enfoca a estar firmes en la fe, en la libertad con la que Cristo nos hace libres. ¿Por qué tuvo que hacer esta apología el apóstol Pablo? Porque se estaba generando un estado mental de opresión en la mente de las iglesias de Galacia. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice a partir del versículo 1. Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud, a la opresión que se refería a la religión. La religión oprime. La religión sí oprime. Cuando entramos en una vida religiosa, donde todas son ordenanzas, mandamientos, estereotipos, consignas, formatos, formularios, etcétera, 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 eso genera opresión en la vida de la gente. Genera opresión, no la hace libre. Aquí los judíos estaban queriendo generar este tipo de vida en los creyentes gentiles que estaban siendo salvados por medio de la gracia de Cristo. Y entonces Pablo está recurriendo a la apología y les está diciendo: a ver, momento, esto no es así, no es así, hay una libertad. Esta libertad es de estos formularios, formatos, religiones, etcétera, etcétera. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque había una demanda de parte de los judíos. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Necesitas circuncidarte, gentil. Necesitas el sello del pueblo de Dios. Los judíos pensaban que el sello del pueblo de Dios era la circuncisión. Era lo que Dios les había otorgado para hacerlos, identificarlos como judíos entre todo el mundo, porque no había circuncisión más que en el pueblo judío. Así que para formar parte tienes que hacer esto. Tienes que sellarte de esta manera, circuncidarte. Y entonces el apóstol Pablo dice: si lo haces de esta manera, ¿de qué te sirve la fe? Porque tú estás haciendo las cosas por ordenanza, por obligación, porque te están diciendo que solo de esta manera puedes ser parte del pueblo de Dios. Ya lo eres por medio de la fe en Cristo. Ya lo eres, no requieres estas cosas. Pero los judíos, maestros, personas que fácilmente fascinaban a los oyentes, que fácilmente les hacían sentir que eran parte de un llamado especial, pero necesitas circuncidarte. Entonces generaban choques en la mente y generaban luchas en la vida de las iglesias de Galacia. Y Pablo le dice: no es así. De Cristo os desligasteis. Versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Qué clarita es la Biblia.
Cuando la gente deja de ver a Cristo en la cruz como su justicia, su única justicia, y comienza a vivir por la justicia que puede hacer, nos desligamos de la cruz. Nos desligamos de la cruz. Dejamos de tener la fe puesta en el autor y consumador de la fe, que murió por nosotros. Él es el que nos justifica. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos hace santos. De tal manera que nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Se necesita de su justificación. Se necesita de su gracia. ¿Sí? ¿Qué continúa diciendo la Escritura? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. A ver, a mí no me interesa lo de la circuncisión, no me interesa esta parte, porque mi esperanza está puesta en que tengo fe en la justicia de Cristo. Esto es importante poder entender, amados, porque muchas personas llegan a la cruz y dicen, Dios perdona mis pecados, pero viven como si no los hubiera perdonado nunca. Viven de una manera temerosa, sin gozo, sin estar en paz. Viven como si nunca se les hubiera perdonado nada. Como si no vivieran justificados por Cristo, sino justificados por sus propias acciones. No, amados. Cristo es el que justifica. Cristo es quien nos hace justos, es quien te da su justicia. Por supuesto que cuando somos justificados y realmente estamos arrepentidos, no queremos saber nada del pecado. No queremos saber nada del pecado. Pero quien nos hace justos es Cristo. Ni siquiera mi arrepentimiento. Porque dejar de hacer lo malo, dejar de echar piedras porque estoy arrepentido de seguir echándolas, no me hace justo. Solo me hace alguien que ya no va a hacer lo malo de ahí en adelante. Que ya está arrepentido y ya no va a seguir echándole más piedras a su costal. Ya no va a acumular más ira para el día de la ira. Pero ¿qué haces con todo lo que ya acumulaste? Jesús vino para justificar. Para que todo lo acumulado sea borrado. Y entonces sí, arrepentido puedas caminar en paz para con Dios. Pero siempre sabiendo que fue su gracia en la cruz la que justifica. ¿Sí? Es importante entender que no es lo que tú haces, sino lo que Cristo ya hizo. Sin embargo, sí hay una lucha. Y esto es importante poder comprenderlo. Nos vamos a saltar un poquito más y vamos a leer el versículo 16. Digo pues, camina, dice andad. No dice ya estás del otro lado y entonces ya puedes relajarte. No, dice camina, andad en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Obedeciendo al Espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué manera? No seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien, no devuelvas mal por mal, y lo que acabamos de leer ahí en la carta a los tesalonicenses. ¿De acuerdo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, la carne sí va a generar deseos, sí va a querer cosas, sí va a luchar contra lo que ahora Dios está poniendo en tu corazón. Ahora te hacen un daño y tú dices, no quiero devolver el mal con otro mal, pero la carne sí quiere devolver ese mal. La carne sí quiere contestarles, sí quiere decirle, me la hizo, me la paga. La carne sí quiere, ese es el deseo de la carne. Pero ya tenemos a Cristo viviendo en nosotros y su palabra en nosotros, de tal manera que caminemos en el Espíritu. Lo que leímos en Tesalonicenses. Caminemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Continúa diciendo la Escritura. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Es decir, tu carne no le va a gustar lo que al Espíritu sí le va a gustar. ¿Al Espíritu le gusta que ores? Sí. A tu carne no le va a gustar que ores. ¿Al Espíritu le va a gustar que no devuelvas mal por mal? Sí. A tu carne no le va a gustar quedarse con los brazos cruzados mientras le hicieron algo.
Eso definitivamente. Hay una lucha. Pero la Biblia me dice, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Hay una pugna, hay una lucha. Y es una lucha que le podemos nosotros servir y seguir al Espíritu, o podemos nosotros seguir y servir a la carne. Por eso la renovación de nuestro entendimiento se vuelve tan necesaria. Por eso aprender a conocer la voluntad de Dios, ser agradecido, se vuelve algo bien necesario. Es un elemento que no solamente es de decir, pues gracias Dios porque tengo que alimentos en mi casa, etcétera. No, es volverte en alguien sumamente agradecido, en alguien contento con lo que Dios le ha otorgado, porque de esa manera la carne va a ser crucificada. Tus pensamientos se van a someter a la voluntad de Dios. Qué importante saber algo. Aquí la Biblia no condena tener una lucha. No está condenando esta lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? No les dice, no eres salvo. No, les está diciendo que hay una lucha y que el espíritu va a ir en contra de los deseos de la carne. El Espíritu Santo, grábatelo bien, siempre va a ir en contra de los deseos de ti. Siempre va a ir en contra de ti mismo. Va a doblegar tu orgullo, va a doblegar lo que tú piensas, va a sujetar tu carne, y eso no es agradable a alguien que siempre ha gobernado su propia vida y a alguien que no le han dicho, oye, haz esto de esta manera, y dice, no, yo mi vida, ¿no? Yo mi asunto, Dios y yo, ¿no? Alguien que siempre está luchando por mantener el control, va a tener serios problemas para que el Espíritu gobierne su vida. ¿Sí? Existe una lucha, es real, se da en nuestra mente. Y por ende, si nuestra mente vence la carne, nuestras acciones, ¿cómo van a ser? Carnales. Van a ser carnales. Si en nuestra mente somos vencidos, nuestras acciones van a ser carnales. Nuestras reacciones van a ser carnales. Vamos a responder como no debemos de responder. Vamos a reaccionar como no debemos de reaccionar. Vamos a ser emotivos en lugar de tener dominio propio. Vamos a reaccionar como Dios no quiere, porque el Espíritu se opone a la carne. Pero si sois, dice, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, y esta lucha o la gana uno o lo gana el otro. Porque si fuera por el ser humano, quisiera tener un pie en la carne y un pie en el espíritu. Pero gracias a Dios que no nos permite caer en esos juegos. Gracias a Dios que nos dice, o le entras o no le entras. O eres del espíritu o vas a seguir tu carne y tus deseos. Ahora, el corazón es engañoso. Y los deseos pueden parecer buenos, pero son carnales. Pueden sonar bien, pero siguen siendo de la carne. Pueden parecer cristianos, morales, y siguen siendo carnales. Lo único que no quiere nuestra carne es perder el control de sí mismo. Eso de la cruz no es para mí. Eso de negarse a sí mismo, no, eso pesa, eso duele. Eso de tener que aceptar que va a haber persecución no es agradable. Así que la carne va a tratar de tomar el control. Y si ve que no puede, va a tratar de parecerse lo más que se pueda a algo moralmente aceptable, pero que no sea el espíritu el que gobierne. Que siga gobernando la carne. Y luego por eso nos encontramos con creyentes bien carnales, que siguen sometidos al momento, a las circunstancias, a lo que le viene a la mente, a lo que le viene al corazón, y son reaccionarios, y no meditan, y no le piensan.
sino que son reaccionarios. Y son personas que viven conflictuadas mucho tiempo. Someterse al Espíritu es lo que acabamos de leer en Tesalonicenses. Y eso te invito nuevamente a que lo grabes en tu corazón. Someterse al Espíritu es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 15 al 24. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Es la manera de someter tu mente a la voluntad de Dios. Es la manera de renovar el espíritu de nuestra mente. Y el Espíritu nos va a estar guiando a ora, no devuelvas mal por mal, gózate en Cristo, haz el bien, no menosprecies las profecías, no apagues al Espíritu. Esas son cosas que el Espíritu te va a estar diciendo a cada rato y te las va a estar machacando y te las va a estar recordando. Y sí, tu carne va a decir, ya no, ya como que ya es mucho, ya te estás pasando de buena o de bueno, como que ya es demasiada mansedumbre la que estás demostrando. No, amado, crucifícate, córrele a la cruz, dile a tu carne, no. La negación está ahí, la negación y la cruz están presentes ahí. Continúa diciendo la Escritura, pero si sois guiados por el Espíritu, si es el Espíritu el que nos lleva a la oración, a la gratitud, a no devolver mal por mal, dice aquí, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. Obviamente para que estas obras sean notorias, quiere decir que ya hubo un pensamiento que venció en la mente. Un pensamiento, una idea, una opinión, un prejuicio ya venció en la mente para que se den a conocer estas obras de la carne. ¿Cuáles son las evidencias de que está siendo derrotado un creyente en su mente? Que no está renovando el espíritu de su entendimiento. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y luego dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, aunque digan haber sido perdonados, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos decir que somos cristianos. Podremos decir, yo ya estoy del otro lado, ya Dios me perdonó. Sí, tendrías una lucha como la que acabamos de narrar, pero ya vivir de esta manera, tenlo por seguro, no vas a entrar al reino de los cielos. No importa lo que digas ser, no importa lo que opines de ti mismo, no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Aquí vemos cuando gana el Espíritu, cuando el Espíritu está renovando el espíritu de la mente, le está renovando la mente de una persona, la está llevando más a Dios. ¿Cuáles son las evidencias de que alguien está alejándose de la carne y lo tiene crucificada? Mas el fruto del Espíritu es amor. Sus acciones van a ser de amor. Nótese, amor es ágape, no es filos, no es emocional, no es cómo me siento, no es que si me siento bien voy a amar, no, es que voy a amar a pesar de. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es fruto del Espíritu, de que el Espíritu está venciendo, aquí arriba, de que el Espíritu está gobernando nuestros pensamientos. Este es parte de un carácter que está caminando en el Espíritu. Sí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han, no habrán, no en futuro, sino han decidido que el Espíritu sea quien gobierne sus vidas. Y entonces habrá fruto del Espíritu. Que no quepa la menor duda, habrá luchas, pero quien va a vencer es el Espíritu. Sí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que decimos, si decimos que andamos, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es que yo ya soy. Está bien, vives en el Espíritu, entonces anda. No nada más digas, anda en el Espíritu. Porque va a haber fruto de ese caminar de Dios en tu vida. No os hagamos vanagloriosos. ¿Por qué incrusta esta advertencia el apóstol Pablo? Porque hay quienes se sienten tan seguros de conocer la verdad que terminan haciéndose vanagloriosos. Es decir, sintiendo que saben más o pueden más que las demás personas. Y entonces, ¿dónde queda el amor? La paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la fe, la confianza, la mansedumbre. ¿Dónde quedan detrás de la vanagloria? No es el lugar para que se den este fruto si hay alguien vanaglorioso. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, el fruto del Espíritu se da porque está venciendo el Espíritu. Y no tiene por qué haber ni vanagloria ni envidias. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces es bien importante poder aprender estas verdades. Sí, amados, sí hay una lucha, pero también hay quien vence. Sí. Orad sin cesar. Jesús dijo, a la verdad el Espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, la carne le da más importancia a otras cosas que la oración, porque sabe que la oración va matando la carne, va destruyendo la vida carnal de las personas. ¿Sí? Así que es más valioso vivir en esta lucha dejándose llevar por el Espíritu que dejándose llevar por la carne. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo práctico de alguien que fue vencido por la carne, habiendo estado en el Espíritu. Habiendo estado en el Espíritu, fue vencido fueron vencidos por la carne. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, por favor. Y nos vamos a dar cuenta cómo fue la lucha en la mente de Adán y Eva. Dice la Escritura, vamos a leer desde el capítulo número 2, versículo número 4, para que nos demos cuenta que había un entorno favorable a la obediencia, a vivir en el Espíritu. ¿Sí? Recordemos que Adán y Eva fueron llamados espíritu vivificante, es decir, fueron creados del barro, ¿sí? Sus cuerpos fueron creados del barro, pero fue necesario que Dios soplara aliento de vida, espíritu, sobre ellos. Ellos vivían en lo que acabamos de leer en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Agradecidos, en oración, vivían no haciendo nada malo, vivían bien, se esforzaban, etc. O sea, vivían una vida en el Espíritu. Y el entorno no los atosigaba, no les hacía daño, no los ponía en tentación. Era un ambiente favorable a la obediencia, ¿de acuerdo? Entonces,
en el capítulo número 2 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos, la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué sucedió? Y fue el hombre un ser viviente, distinto a los seres vivos que Dios ya había hecho sobre la tierra. El ser humano fue hecho diferente en cuanto a la naturaleza misma de la creación. La creación era buena en todos los sentidos. Por eso leemos que cuando Dios terminaba de hacer algo en un día decía: y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Pero como culminación de todas las cosas, crea al hombre, a su imagen lo creó, varón y hembra, y dio su espíritu. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Le dio un lugar especial. Dentro de toda su maravillosa creación, le dio un lugar especial. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, ni siquiera al paladar. Es más, lo veías y se te antojaba comerte un fruto de eso. Es decir, la vista era algo que podía ayudar a identificar cuando algo se veía bien. La vista fue una de las cosas que ayudó a Adán y a Eva a elegir su comida. Se veía bien porque Dios lo había creado así. Lo hizo delicioso a la vista y bueno para comer. Agradaba visualmente y alimentaba los cuerpos que había Dios hecho y formado de la tierra. También el árbol de la vida. Ese árbol era algo que podían tener acceso Adán y Eva a comer en medio del huerto. Y otro árbol aparte, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Dios hace todo bien y coloca dos árboles, uno de la vida, al que sí tenían acceso, y otro árbol del conocimiento del bien, de la ciencia del bien y del mal. Luego hace una descripción de cómo era el lugar, el Edén, pero más adelante dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, incluyendo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque agrega a Dios un mandamiento. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra en hebreo ahí es mut, quiere decir dejar de vivir. Literalmente es muerte física, dejar de vivir, mut. Es decir, Dios autoriza libertad en todos los sentidos, pero dice nada más, no. ¿Y por qué lo hace así Dios? Porque Él no hace robots, Él no hace, aunque sí pudo haber hecho animalitos irracionales, o quizás con ciertas necesidades de comer, alimentarse, de reproducirse, de morir, en todos los animales del campo, en todos los animales de la tierra. Dios sí dio vida, sí, y Dios sí dio condiciones
de animales vivientes a muchas especies. Pero a las especies no les dijo, puedes comer de todo y de esto no. Eso solo se lo dijo al hombre. ¿Sí? Lo que significa que somos responsables, a diferencia de los animalitos que no tienen más que su sentido de supervivencia y los más elementales signos de reproducción de toda especie. ¿Sí? Al ser humano sí le capacita, le da una razón, lo capacita racionalmente para poder definir, obedecer o no obedecer. Continúa diciendo la Biblia. Y mandó Dios a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Y forma a la mujer. Y entonces los dos disfrutaban de este espacio, disfrutaban de esta belleza, de esta creación, disfrutaban de los frutos del huerto, disfrutaban de poder comer, de poder alimentarse, y lo disfrutaban con total inocencia y con total libertad. Más adelante, dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había un sentido de conciencia o de maldad en estar sin ropa en ese momento, ¿sí? Y disfrutaban con libertad de la creación de Dios. Había solo un mandato: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos al capítulo 3. Pero la serpiente, Satanás, era como astuta. Y a veces nosotros parece que no entendemos esta realidad. La serpiente o Satanás, nuestro adversario, es astuto. Tiene capacidad de manipular. Tiene capacidad de presentarnos las cosas de tal manera que podamos caer en tentación. Tiene esa habilidad. Sí. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿sí? La cual dijo a la mujer, inició un diálogo. ¿Quién empezó este diálogo? Cuando ellos no tenían ningún tipo de incomodidad, ningún tipo de necesidad, vivían en paz, vivían felices. ¿Quién comenzó el diálogo en la mente de Eva? Satanás. Sí. Ahora, Satanás no se va a poner ni se va a disfrazar de alguien de quien salgas corriendo. Él se va a disfrazar de algo bueno, de algo que no te espante, de algo que, no, que digas, uy, no, mejor salgo corriendo, ni lo escucho, ¿no? No, el diálogo inicia siempre para robarte tu relación personal con Cristo. En tiempos actuales, Satanás se va a presentar para los creyentes de formas que los creyentes hoy en día no salgan corriendo, no salgan huyendo, que no se bloqueen, que no tengan la capacidad de discernir que viene de algo malo, ¿sí? Así que la conversación que la astucia de nuestro adversario inicia en nuestras mentes es para aparentar que todo va bien, que no está sucediendo nada anormal. Tu cristianismo no está en riesgo. Pensar de esta manera, no pasa nada, no te preocupes, no tienes que dedicarte a ignorar, porque es una conversación útil entre dos personas adultas. La serpiente es astuta, ¿sí? La cual dijo
a la mujer. ¿Por qué se enfocó en la mujer? Porque la mujer recibió el mandamiento del varón. Si te das cuenta, Dios le dijo a Adán, esto puedes comer, pero este árbol no. ¿Quién se lo dijo a la mujer? Su esposo, su varón. Ella no recibió el mandamiento de manera directa por una voz divina, audible, no lo recibió de su marido. ¿Sí? Y ella tenía, mejor dicho, tenía la capacidad de ser más sensible emocionalmente hablando. Dice aquí la Escritura, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Lo primero que tienes que entender es que en tu mente se va a generar una deformación. Lo que Satanás hace en primer lugar es poner en duda tu conocimiento de Dios, lo que has aprendido de Dios. Él es astuto y lo primero que va a hacer es poner en duda lo que Dios ha dicho. A ti de manera personal, lo que Dios te ha enseñado, la manera en la que Dios te ha amado, te ha reconciliado, te ha salvado, va a iniciar una plática en tu mente con ideas, con pensamientos que no te generen un rechazo, porque si no saldrías corriendo. Así que tu adversario te va a iniciar una charla muy bíblica, muy cristiana, que no se oiga mal, con que Dios ha dicho. Vamos a poner a debate lo que Dios ha dicho. Oye, es que Dios me salvó. Tengo una relación con Dios, actualmente tengo una relación con Dios. ¿Por qué tendría que ponerlo en debate? ¿Por qué alguien o algo viene a decirme con que Dios ha dicho? Cuando estoy caminando en paz, en santidad, cuando estoy viviendo una vida como la del Edén, ¿no? Donde puedo vivir gozoso, puedo vivir en victoria, puedo vivir en paz. Sí, hay luchas, pero estoy caminando al lado de mi Señor. ¿Por qué alguien tendría que venir a decirme con que Dios ha dicho? Porque la serpiente era astuta. Sí. Con que Dios ha dicho es el inicio de una conversación en torno a Dios, no en torno a la mujer. ¿Sí te das cuenta? La plática empieza en torno a Dios. En tu mente, Satanás te va a hablar de Dios. Te va a hablar de Dios y te va a decir, con que Dios ha dicho. Ah, bien. Con que Dios ha dicho. No comas de todo árbol del huerto. Y aquí vemos una manipulación porque Dios no había dicho eso, ¿verdad? Dios no le había prohibido a la mujer comer de todos los árboles del huerto, solo de uno. Pero él ¿qué está diciendo? A ver, vamos a hablar de Dios. Dios te dijo que no comieras de todos los árboles del huerto. Y la mujer se queda pensando y dijo, no, sí puedo comer de todos los árboles del huerto. Y entonces de inmediato viene la respuesta de la mujer de manera natural. Pues Dios me dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este no. Es decir, coloca un tema en la mente de la mujer que quería Satanás que se colocara. Es decir, el debate ya no se va a centrar con que Dios ha dicho, mira las aves del cielo, mira los campos. O sea, no era cualquier clase de intención la del adversario. Él quería deformar la perspectiva que tenían Adán y Eva de Dios en sus mentes. En sus mentes. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Sacar el tema. Pero no lo voy a sacar yo, porque sería demasiado directo. Sería demasiado obvio que estoy queriendo traer el tema a la mesa. ¿Qué hago? Oye, Dios te prohibió comer de todos los árboles del huerto. No, no fue eso. Ya trajo el tema a la mesa. Ya la conversación se va a tornar o va a girar en torno a
de qué árbol sí puedes comer o de qué árbol no puedes comer. Si nos damos cuenta, así Satanás batalla en la mente de un cristiano, de alguien que tiene el Espíritu. Oye, pues no, que Dios es bueno, ¿por qué te prohíbe esto? ¿Por qué haces esto? No, es que se me hace que algo no está bien por ahí, ¿eh? Con que Dios ha dicho, no comáis de todos árboles del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Trajo a la mente un asunto de Dios para hablar desde su perspectiva de Dios. Qué interesante. Ellos estaban bien, estaban en paz, no tenían ninguna necesidad de cuestionar lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero la serpiente es astuta, más que todos los animales del campo. Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, totalmente algo diferente a lo que Dios sí había dicho. Dios sí había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. La serpiente le dice algo a Eva completamente diferente. Pero como ya centró su atención en específicamente el punto de comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, el debate iba a girar como Satanás quería que se girara. Exactamente así. Hay que hablar de esto, porque hay que darle otra opción. No moriréis. Ah, caray. O sea, llevo toda mi vida disfrutando de la presencia de Dios y teniendo respeto y teniendo temor a no desobedecer, y de repente algo me levanta ese temor. Y esto es importantísimo poderlo entender, amados. Cuando el adversario presenta una alternativa para pensar de manera diferente de Dios, te va a llevar a no temer a las consecuencias. Te va a llevar a no tenerle temor a Dios. Fíjense lo que nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Ahorita regresamos aquí. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres, ¿qué dice? Se apartan del mal. Satanás lo que hizo fue buscar sacar el chip del temor de Dios de Eva. Y entiéndase, porque hay personas que opinan que temor no es saber que Dios puede y va a cumplir sus mandamientos y va a cumplir sus sentencias sobre personas que están bien, que Dios ya salvó. Aquí vemos a alguien que había nacido, que había recibido el soplo del Espíritu, ¿sí? Pero que le dijo, ciertamente morirás si comieres de este árbol. Satanás saca el chip del temor. No moriréis. Y entonces, ¿qué sucede cuando a alguien se le saca el temor de Dios? Ese no pasa nada, no moriréis. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 36, versículos 1 al 4. Salmo capítulo 36, versículos 1 al 4. La iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor delante de sus ojos. ¿Qué significa esto? Que Eva no tuvo temor de Dios. Terminó creyendo que no pasaría nada. Que no pasaría nada. En nuestra mente, cuando estamos en esa lucha, y es importante que por favor lo entiendas, lo que va a hacer Satanás es decirte, no moriréis, no pasa nada, tú ya estás del otro lado, salvo siempre salvo, ya eres escogido, ya estás del otro lado, no te va a suceder nada.
ya eres alguien de Dios. No te va a suceder nada, no moriréis. Sí. Ya eres alguien asegurado. Y entonces cuando sacas ese chip del temor santo de Dios, todo se dispara, amados. Todo se dispara. Me ha tocado ver personas que de estar con este santo temor de Dios en sus corazones, ver cómo van moldeándose su mente, de tal manera que terminan sacando el chip o sacándoles la verdad del temor de Dios, de tal manera que todas las tentaciones o muchas tentaciones que tenían a distancia se le disparan. Regresan luchas que antes ya estaban vencidas. ¿Por qué? Perdieron el temor. Porque ahora creen que no morirán, que no va a suceder nada. Y entonces nuevamente se vuelven oleadas de malos pensamientos, de malas actitudes, etcétera, etcétera. Y lo he visto, nadie me lo cuenta. He visto cómo una persona saca el temor y mete otras cuestiones que parezcan buenas o bíblicas, y todo se les dispara. Y las cadenas que antes habían sido rotas por medio de la fe en Cristo, empiezan a reaparecer. Y vuelve a correr riesgo de estar otra vez en esclavitud. Sí. Vamos a regresar. Dice, la iniquidad del impío me dice el corazón, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Esto sucede cuando el temor de Dios no existe o se le excluye en nuestra relación con Dios. Pensamos que la iniquidad no será hallada, no va a suceder, no va a haber consecuencias. Y entonces todo se dispara. Y aborrecida. Siguiente pasaje, por favor. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Antes sí lo podía hacer, ahora no lo puede hacer. Porque sacar el temor de Dios del corazón genera maldad. Es como si quitaras una traba de la vida de una persona. Y reaparecen cosas que antes no estaban ya, o que ya se habían logrado vencer. ¿Sí? Siguiente pasaje. Medita maldad sobre su cama. Y lo que debía de ser orar, no devolver mal por mal, estar agradecidos, estar siempre gozosos, ahora en su cama está pensando y está luchando con cosas que ya había vencido. Todo por sacar el temor de Dios de sus mentes, por decir, no pasa nada. Dice la Escritura, Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Saca de la mente de una persona el temor de Dios, el temor a las consecuencias de sus acciones. Y entonces vas a tener a alguien propensa todo el tiempo a hacer cosas malas, a regresar a hacer cosas que antes hacía. Porque el temor aparta a los hombres del mal. Pero sin temor, y ahora justificados, pensando que pues ya soy salvo, ¿no? Ya no pasa nada, ya estoy del otro lado, no me va a suceder absolutamente nada, ya desde antes de que yo naciera ya estaba destinado, no va a suceder nada. Sacas el temor y el corazón de los hombres en ellos está dispuesto para hacer el mal. Bueno, hermanos, que se ve en el Antiguo Testamento. Sí, mira a Anás, a esta Zafira y a su esposo. ¿Qué produjo la muerte de Ananías y Zafira? Temor en la iglesia.
O sea, Dios sí sabe que el temor, aún en el Nuevo Testamento, es importante que lo tengamos en el corazón. Y vino temor sobre toda la iglesia. Sí. Entonces, el temor sí es importante. ¿Por qué razón Pablo, hablando de Himeneo y Filito, dice, lo saqué? Para que la iglesia tuviera temor y se guardara de las divisiones. Es decir, el temor es necesario en nuestro caminar. A lo mejor no aparece dentro de las cosas que vienen en 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero es parte indispensable en nuestro caminar. Tener conciencia de que Dios no hace acepción de personas en ningún caso. Sí. Regresemos entonces a Génesis capítulo 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y del mal. No te va a pasar nada y por el contrario vas a aumentar tu saber. ¿Ya vieron cómo le entró? No te va a pasar nada, sacas el temor y le das a cambio la idea de vas a ser más sabio, más sabia, más madura, más maduro, vas a estar en un nivel diferente. Así es de astuto el adversario. Sí. Ya sacaste a la persona de su creencia, de su fe, el temor a Dios que lo aleja, que lo aparta del mal, y ahora le ofreces sabiduría. No sabiduría mundana, que quede claro, estamos hablando de sabiduría de Dios, Está hablando de Dios. Satanás está presentando una alternativa a Dios. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, como el de ninguna otra persona. Vas a ser mucho más capaz, mucho más maduro. He escuchado personas decir, es que si crees esto y esto y esto vas a ser más maduro, vas a estar mejor, vas a saber más, vas a ayudar mejor, vas a poder hacer esto, vas a poder hacer aquello. De verdad, diablo. Así serán abiertos vuestros ojos, porque ahorita están cerrados. Lo que tienes ahorita no es nada. Hay un mundo que no conoces. Hay un mundo de sabiduría. Jesús le reprochaba a las iglesias, ¿no? A una de las iglesias en Apocalipsis, que tenía esa necesidad de conocer las profundidades de Satanás. O sea, Satanás siempre ha invitado al ser humano hacerlo sentir más sabio que los demás. Siempre. Continúa diciendo la Escritura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Sí, eso nunca estuvo a discusión. El árbol siempre fue bueno para comer. Pero había un mandamiento. No comas de él. Continúa diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dios hizo nacer a todos los árboles agradables a la vista. La discusión no era esa, era la obediencia. Pero cómo la mujer, ya justificando su manera de pensar y su manera de actuar, tiene que justificarla. Tiene que justificar. Mira, se ve bien, no se ve mal. Tal o cual pensamiento no está tan mal, es más o menos bueno. Oye, es que siempre ha estado bien. O sea, la apariencia del árbol siempre va a tener buena apariencia, porque Dios hizo nacer todos los árboles bien buenos a la vista. Y sabes que es un árbol de conocimiento del bien y del mal, porque dice, y vio la mujer que era bueno para comer, justificación, y que era agradable a los ojos, justificación, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, justificación. Está haciendo en su mente una lucha para que no parezca que está haciendo algo mal. Está justificándose. De tal manera que pueda hacer algo que quiere hacer, porque ya cree que no va a morir, y entonces poderlo hacer sin ningún reproche de conciencia.
y tomó de su fruto y comió. Así de fácil. Ahora entiéndase, no es la manzana, ¿eh? No vayamos a pensar que es la manzana. Es un fruto X, bonito, pero lo realmente dañino fue que desobedeció. Ese es el problema. La gente solamente ve la apariencia, no ve la obediencia o la desobediencia. Solamente dice, pues se ve bien, pues no está tan mal lo que piensa, tiene razones, tiene buena impresión, buena imagen. Lo agarró y comió de él. Y lo que siempre sucede es que cuando alguien está mal o está teniéndose que justificar, busca compartir su nuevo conocimiento, su nueva sabiduría, su nuevo estatus, y lo dio a su marido. Y el marido también comió como ella. Y no cayeron muertos de manera instantánea. No cayeron muertos de manera instantánea, sino que fueron abiertos sus ojos, y lo primero que se dieron cuenta es que no tenían ropa. Es que no tenían ropa. Lo primero que sucede cuando entramos a ciertos conocimientos es que necesitamos ver de qué manera nos justificamos y ver de qué manera nos cosemos ropa para no vernos tan mal o no vernos desnudos. Eso siempre va a suceder ante cualquier acción de desobediencia, aunque tenga apariencia de piedad. Siempre habrá que justificarla, indudablemente. Sí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, como habitualmente lo llegaba a hacer. ¿Reconocieron la voz de Dios? Sí, la oyeron. ¿Y sabían que era Dios? Sí. ¿Y se paseaba en el huerto? ¿Podían tener comunión antes? Sí. Y se paseaban al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entre la misma creación de Dios se fueron a esconder. Dios había hecho cosas, en este caso plantas, árboles buenos, y detrás de esos árboles buenos fueron a esconder su desobediencia. Es que el ser humano es así. Una vez que hace algo mal, busca la manera de esconderse detrás de cosas buenas, de cosas que Dios ha dicho o ha hecho. Siempre va a ser así. Pero ya no tienen comunión con Dios. Cuando el espíritu no está venciendo en la mente de una persona, ¿qué sí está venciendo? Porque siempre tiene que haber alguien que gobierne, ¿eh? No estamos a la deriva. ¿Qué está tomando el control de tu vida? ¿Qué está tomando el control de tu relación con Dios? ¿La oración? ¿La lectura de la Biblia? ¿U otras cosas? Como veíamos en Eclesiastés, más y más libros, ¿no? ¿Qué está tomando el control de tu relación? No porque leer sea malo, que quede claro, pero ¿qué controla tu relación con Dios? Ellos se fueron a esconder detrás de los árboles que Jehová Dios había hecho hermosos y bellos, y ellos ahí atrás se fueron a esconder. Siempre el ser humano cuando peca busca esconderse. Siempre. Y entonces evita la presencia de Dios, evita la obediencia, evita las cosas que tú sabes que Dios está pidiendo, pero se va a justificar detrás de árboles que Dios ha creado. Continúa diciendo, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabría Dios dónde estaba el hombre? ¿Sabía lo que había hecho? ¿Por qué se lo pregunta? Para ver si él mismo es lo suficientemente honesto o para poder decir, ya la regué, hice lo malo delante de tus ojos.
Pero no hizo eso Adán. Continúa diciendo, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? La primera vez que aparece la palabra miedo es aquí, en toda la historia de la humanidad. El miedo está ligado a las consecuencias, a una conciencia manchada. El miedo no estaba como parte del plan de Dios, el miedo. El temor de Jehová sí, que quiere decir respetar lo que Jehová Dios ha dicho. Pero aquí aparece una palabra que no había aparecido en toda la Biblia. Temor. Tuve miedo. Miedo. Tuve miedo porque estaba como desnudo y me escondí. El miedo a ser expuesto, el miedo a que me digan, me reprochen, me exhorten, me amonesten, el miedo me hace esconderme. Es parte de la nueva forma de enfrentar las cosas del ser humano delante de Dios. El miedo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde escuchaste eso? ¿Por qué ahora resulta que te da miedo? ¿De quién te estás dejando influenciar? ¿A quién estás escuchando? Y ahora resulta que lo que antes podíamos en libertad estar en paz, ahora resulta que te genera un problema. ¿De qué tienes miedo? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Hiciste lo que no te pedí que hicieras? Y la respuesta de Adán, ¿cuál fue? Y el hombre respondió, la mujer que me diste venía defectuosa. La mujer que me diste es tu culpa, no mía. Yo estaba bien tranquilito, pero por algo suceden las cosas, ¿verdad? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo, ay, bien tristemente, bien víctima, ¿no? Pues yo caí, yo comí. Esto es algo que se genera en la mente de alguien que está siendo derrotado, que no está el Espíritu Santo ganando sobre él o sobre ella. Se genera culpables, tiene que haber culpables. Si no hay culpables, no se puede estar en paz. Siempre tiene que haber sí lo hice, pero sí tuve que tomar esta decisión, pero es que tienen la culpa. No fui yo, yo solo fui una víctima de las circunstancias. Respondí nada más. No, amado. Cada uno es responsable de sus propias maldades. Sí. El hombre, dice entonces versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Fíjense cómo cambió la manera de confrontar de Dios a Adán. Adán le dio la responsabilidad de decir, ¿a quién obedeciste? ¿A quién seguiste? Y a la mujer no le dijo lo mismo, no le dijo, ¿qué te dijo la serpiente? Sí sabía Dios que había sido la serpiente, sí. Pero la respuesta de Dios o la pregunta de Dios o el cuestionamiento para confrontar a Eva fue, ¿qué has hecho? No le dio pauta a preguntarle, sino es una afirmación en modo de pregunta. ¿Qué has hecho? Y de igual manera, dice la Escritura, y Jehová Dios, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Ya te diste cuenta cómo la justificación es, me engañaron? Es que fue la persona tal. Sí, pero ya ofendiste, ya pecaste, ya desobedeciste a Dios. Aquí no hay culpa de nadie más que cada uno de nosotros, amados. A partir de esta enseñanza, tú no vas a tener ninguna excusa, ninguna,
porque ya vas a saber cómo enfrentar al adversario que te está mandando y mandando y mandando ideas a tu mente. Si lo sigues es tu responsabilidad, ¿eh? Si le crees, es cosa exclusivamente tuya. Y sí, vas a tener que justificarte. Y vas a tener que buscar la manera de culpar para aparentar ser justa tú o justo tú. Pero a partir de ahora no hay excusa, amado. Sabes cómo vencer los pensamientos en tu mente. Sabes cómo renovar el espíritu de vuestra mente para no caer en esto. Para no caer en este tipo de reacciones. Sí. Y entonces ya se viene una serie de sentencias, no las vamos a abordar, pero se viene una serie de sentencias que tristemente generan en el corazón del ser humano una separación posterior de Dios. Sí. Porque después de esto, ¿Dios los perdona? Sí, Dios los perdona. Pero ya no volvieron a ser la misma familia, ¿eh? Ya no volvieron a ser ni siquiera el mismo matrimonio. Ya se echaban la culpa uno al otro, ya se veían con desconfianza, ya no volvieron a ser los mismos. Qué tristeza que suceda así. Pero todo porque Dios no está presente en el corazón. Porque ofendieron a Dios y en lugar de reconocerlo, se engañaron y se victimizaron. Dios los perdonó, sí. Y cuando crecen sus hijos, se vuelve un caos su familia. Y uno de sus hijos se levanta para matar a su hermano. Una familia destrozada por el pecado. El pecado destroza no solamente de manera personal, destruye las familias. Y eso es justamente lo que el adversario quiere hacer. Seguir destruyendo familias, seguir destruyendo a los individuos que han creído en Cristo, llevándolos a un estatus de vanagloria. Créetela. ¿Creerme de qué? Si yo salí de mis maldades y por la mera gracia de Dios, soy libre. Y el fruto es del Espíritu, no es mío. Si hay amor, no es mío. Si hay paz, no es mía. Si hay gozo, no es mío, es del Espíritu, es fruto de Él en mí. Y lo disfruto, y muchísimo, pero es de Él la gloria. Es a Él toda la alabanza. Lo que yo sí puedo hacer es las obras de la carne, eso sí me sale re bien. Eso sí soy capaz de hacer. Pero el fruto del Espíritu es de Él. Y solo teniendo una vida sometida a Él, renovando el espíritu de nuestra mente, podemos vencer en nuestra mente. ¿Sí me doy a entender? Amado, la consecuencia posterior fue tremenda. Dejarse engañar es tremendo. Y no podemos simplemente decir, la mujer que me diste, el varón que me diste, la serpiente me engañó, estaba desnudo y me tuve que cubrir, etc. Mejor es doblegar nuestro orgullo, arrepentirnos y pedirle a Dios que nos reconcilie con Él. Es el anhelo de Dios dejarnos completamente en paz, sabiendo cómo renovar el espíritu de nuestra mente. Gracias, Jesús. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Solo tú, Señor. El fruto es tuyo, Señor.
No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque pones a nuestro alcance la manera de poder hacerle frente a todas las tentaciones, a los pensamientos que a veces, Señor, nos abruman. Gracias, Jesús.